que estamos aquí. Si no fuese eso, yo verdaderamente no podría probablemente estar aquí frente a ustedes. Pero la honra y la gloria siempre para nuestro Padre Celestial. Sí, hermanos, estamos aquí. El enemigo ha tratado de impedirnos la llegada, pero gracias a Dios estamos aquí para compartir su mensaje poderoso con ustedes. Gracias por la amistad y el amor que se ha hablado y que así nos mostramos unos a otros. Y de verdad que ayudan estas conferencias para conocernos. Yo no los conocía a muchos de ustedes, pero este día, hermanos, los he visto y en algunas otras conferencias he visto a algunos de ustedes también. Y gracias a nuestro Padre Celestial por eso, por unirnos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Vamos a nuestro tema, hermanos. La palabra de Dios nos habla de que somos un pueblo elegido por nuestro Dios. Y eso es lo que somos. Usted sabe que son gente especial. Sí, hermano. Una disculpa, hermano. Pasen a sus respectivas clases y nosotros estamos listos para recibir también palabra de nuestro Dios. Los invito a que abran sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en este pasaje clave que el hermano me ha compartido a mí, en el cual estamos basando esta plática, hermanos. Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver el verso 9 y el verso 10 en este momento. Dice así las Sagradas Escrituras: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Quisiera dar una pequeña ilustración. Se trata de un niño que era en su edad escolar. Asistía él normalmente a sus clases, pero él siempre se veía un poco triste, se veía desanimado, no se arreglaba, sus calificaciones estaban por el suelo, no hacía nunca sus tareas. Y la maestra echó de ver esto y se pensó: ¿qué puedo hacer por este jovencito? Y un día se le ocurre a la maestra traer un regalito y se presenta ante este jovencito y le da un regalo. Le da un abrazo y le dice: esto es para ti. Aquel jovencito toma este regalito con mucha alegría y le dice: ¿por qué me lo das, maestra? Y le dijo la maestra: porque tú eres especial para mí. ¿Saben qué? La actitud de este jovencito cambió. Fue admirable que el siguiente día llegó peinadito, hizo su tarea, empezó a conseguir amistades, las calificaciones empezaron a subir. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Lo único que cambió fue que alguien le hizo saber que era especial para él. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Por qué traigo esto a nosotros, hermanos? Quisiera mirar lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en la primera carta de Pedro, lo que estamos leyendo, pero ahora vamos a ir al capítulo 1 y en el verso 1. Y observe usted lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién se le está escribiendo esta carta, hermanos? Si nosotros observamos aquí, esta carta se le está escribiendo a personas que no estaban en su territorio. Personas que habían salido de sus hogares no voluntariamente porque estaban perseguidos. Ellos no estaban durmiendo en sus camas. Ellos habían dejado sus posesiones, habían dejado sus casas, sus territorios y probablemente parte de sus familias, porque estaban en peligro de muerte. Hermanos, ¿no es esto causa para desanimarse? Pero saben que Dios entiende las situaciones de los suyos, hermanos. ¿Qué fue lo que hace Dios, hermanos?
Nuevamente vamos a nuestro pasaje y observe lo que Dios está haciendo con esta gente que está sufriendo por Él. ¿Qué es lo que hace Dios? Observe lo que dice aquí la Escritura. Y le dice así, hermano. Y piense en la situación de esta gente y piense en las palabras que Dios le está diciendo. Después de estar detestado, que la gente lo detestaba, que aquellos estaban perseguidos, el Señor le dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. Ustedes son gente especial. El mundo los desprecia, pero para mí son linaje escogido. Nuestra estima se levanta, ¿no es así, hermano? Amén. Somos linaje escogido, hermano. Somos la nación santa. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Dice el Señor, yo me atreví a pagar el precio por ustedes. Dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Cuando habla a Tito, en el capítulo 2, verso 14, que el Señor Jesús se dio para ganar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos especiales para Dios, hermano. ¿Verdad que es bueno oírlo, que somos especiales para Dios? Amén. Es maravilloso saber que somos especiales para nuestro Dios. Pero me hago una pregunta, hermano. ¿Qué nos hace especiales delante de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos hace especiales delante del Señor, hermano? Yo quisiera mirar lo que en el tiempo antiguo, el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, se le dice, hermanos. Vamos a Deuteronomio, habla su Biblia en Deuteronomio, y observemos el capítulo 7, lo que dice la Escritura. Capítulo 7, versos 6 y verso 7 de Deuteronomio dice así. Me pongo mis lentes porque me está fallando la vista, hermano. Dice así la Escritura. Pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y escuche esto. No porque sean vosotros más que todos los pueblos que dice, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué le está diciendo Dios aquí a esta gente? Es porque ustedes se merecían, porque ustedes sean un pueblo poderoso, un pueblo numeroso, un pueblo puro, un pueblo que no comete errores. No, el Señor los ha elegido porque Él los amó, dice la palabra del Señor. Son mi pueblo escogido no por sus propias habilidades, sino por el amor que Dios nos tiene, hermano. Por el amor que Dios nos tiene. Pero ¿saben una cosa, hermano? Podemos hablar de esto y usted me diga, bueno, esto es el pueblo de Israel en aquel tiempo, esto es el pueblo que no era llamado gentil, pero nosotros no somos israelitas. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de nuestro Dios? La palabra de nuestro Dios usted ve en el libro de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 15, la palabra de nuestro Dios nos está hablando a nosotros y nos dice algo muy importante, hermano. La palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 15, observe usted lo que el Señor dice a sus seguidores. Juan, capítulo 16, en el versículo 15. Es el 15:16, hermano. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, dice, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, hermano. El Señor nos eligió a nosotros. Y nos eligió con propósito, dice la palabra de nuestro Dios. Nos eligió con propósito.
Nuestro Padre Celestial, si usted observa, hablando nuevamente del pueblo de Israel, en Éxodo 19:5, le dice el Señor a este pueblo: si vosotros obedecéis la ley que mi siervo Moisés os dio a este pueblo, vosotros seréis para mí un especial tesoro. Y se imaginan ustedes, para el Dios Todopoderoso, cuidando a ese pueblo de tal manera, y lo vemos durante la historia, ¿no? Como Dios lo cuida. A nosotros no es igual, hermano. Nuestro Padre Celestial, para venir a conquistar la tierra prometida al pueblo de Israel, siempre Dios estuvo con ellos. Y a los pueblos a los cuales ellos pasaban, cuando pasaba Israel por ahí, ¿se acuerdan lo que dijo Rahab la ramera cuando fueron los espías? El pueblo aquí está temblando. ¿Por qué? Porque sabe que Jehová está en medio de este pueblo. Y en la iglesia, ¿qué, hermanos? En el pueblo escogido de Dios en este tiempo, no es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo habla a sus discípulos y les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Capítulo 20 del Evangelio de Mateo. En el verso 28 le dice: y yo estaré con vosotros. ¿Cada cuándo, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué hace un hombre cuando siente la presencia de Dios en su vida? Cuando Dios está con él por hacer sus mandamientos, por seguir la obra de nuestro Dios. ¿Sabe cómo se siente? Se siente seguro. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, hermanos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es solamente Él, hermanos. Usted y yo tenemos que tener esa seguridad también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y no es maravilloso sentirse seguro, ¿no? Sentirse pueblo especial para Dios. Ahora, es bueno sentir esto, pero también los hermanos me han mencionado que debemos hablar de nuestro compromiso. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es el compromiso de ese pueblo especial para con su Dios? ¿Cuál es ese compromiso que tenemos? No nos gusta hablar de compromiso, ¿verdad? Pero tenemos compromiso. Nuevamente vuelva a la escritura de la carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice a nosotros claramente ahí nuestro compromiso. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 nos dice la palabra de Dios de esta forma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el compromiso. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No me elegiste vosotros a mí, yo los busqué a ustedes, yo los elegí a ustedes y los elegí con propósito. Que vayáis y llevéis fruto, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos compromiso con nuestro Dios, hermano. Lo entendemos, ¿verdad? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Sabe qué significa, hermanos? Que hemos de hablar de las maravillas de nuestro Dios. Hablar del gran poder de nuestro Señor. Es poner el nombre de nuestro Dios, de aquel que nos libró de las tinieblas a su luz, ponerlo en alto, hermanos. Darle la honra y la gloria a ese Dios Todopoderoso ante todo el mundo, ante todo aquel que os demande señal. Usted está dispuesto de hacerlo, ¿no? ¿Sí, hermano? Poner el nombre de Dios en alto. Y le voy a explicar que hay dos maneras fundamentales en las cuales el pueblo de Dios debe darle ese lugar a su Dios, hermano. Debe anunciar esas virtudes. Una de ellas, y deben ir mezcladas, deben ir unidas para que esto pueda realizarse en realidad. La primera de ellas es lo verbal. Es decir, hablar lo que decía el Señor Jesucristo cuando les dio la gran comisión a sus discípulos.
id y predicad el evangelio a toda criatura. De esta manera, hermanos, haciéndolo verbalmente, hablando, anunciando lo que Jesucristo hizo por nosotros verbalmente. Presentar que Jesucristo murió por nuestros pecados y que por medio de su resurrección también nosotros tenemos esperanza de vida en gloria. ¿Y saben qué, hermano? Para esto, el pueblo del Señor, nosotros que somos pueblo especial para nuestro Dios, para que esto se realice por nosotros, necesitamos algo muy fundamental. Y lo que necesitamos es lo que el Señor Jesús decía en el capítulo 9, cuando dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las miró desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, tenemos esa visión en este mundo que estamos viviendo. Miramos al ser humano que está sin Cristo realmente desamparado. Lo miramos necesitado. Cuando miramos necesitada a esas personas, nosotros vamos a estar listos para hablarle, ¿no es así? Estamos listos para mencionarle que Cristo le ama y que en Cristo hay esperanza. Pero hay que salir en nuestro corazón esa misericordia del Señor, mirar la necesidad de nuestro prójimo. Amén. Necesitamos otra cosa, hermanos, aparte de mirar la necesidad, tener misericordia de ellos, necesitamos mucho amor. Necesitamos mucho amor por la persona. Realmente interesarnos, amarlo como Cristo nos amó. Y recuerdo hace poquito tuvimos un seminario aquí en la congregación de la Grand Avenue y uno de los expositores nos decía, yo oro a mi Dios para que Dios obre en mi corazón, le pido que me enseñe a amar como Él nos amó, que me enseñe a amar como Cristo nos amó a nosotros. Hermanos, aprendí yo de esto, hermanos, porque yo le pido a mi Señor que me ayude a que en mi corazón crezca ese amor por esas almas perdidas, porque si no, no les voy a hablar. Me voy a quedar callado. Tengo la salvación para mí y me la guardo para mí. Necesito amor para cumplir con mi compromiso con mi Señor. Pero aparte de amor, necesito valor. Necesito tener el valor de abrir mi boca. Y no es fácil, hermanos. Yo creo que los que estamos aquí somos el pueblo escogido de Dios. Algunos de ustedes tienen gran valor y se les admira, pero otros no lo tenemos, hermanos, honestamente. El amor de hablar, el valor de hablar por los perdidos de Cristo Jesús. Necesitamos valor. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tienen temor? Al rechazo, a que nos desprecien, a que nos humillen. Dice el Señor Jesús, si a vosotros desprecian, a mí que me están despreciando. Y recordemos las palabras de Pablo. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Se necesita valor y Pablo decía, hermanos, y esto necesitamos practicarlo también, necesitamos orar los unos por los otros, porque Pablo decía, y este hermano Pablo del cual estamos hablando, es un hombre admirable en la Biblia, nos habla cómo él trabajó para el Señor, pero él se sintió necesitado en algún momento. ¿Se acuerdan cuando le dice a la iglesia, oren por mí, ayúdenme orando? ¿Para qué? Para que cuando yo abra mi boca salga palabra de Dios. Yo necesito que ustedes oren por mí. Para que haya misericordia, que haya amor y que haya valor de hablar a aquellas personas que necesitan de Cristo Jesús. Amén. Ese es mi compromiso y yo necesito su ayuda para poder lograrlo. Esa es una de las maneras que lo hacemos, hablando. Pero hay otra manera, hermanos, que tiene que ir unida al hablar. ¿Quién sabe qué, hermano? El testimonio, nuestras obras. Quisiera que viéramos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo. Pero antes de leer el Salmo quisiera compartir lo que dice primero Colosenses. Colosenses 3:17 nos dice algo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No solamente todo lo que hables, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Sabe qué, hermanos? Vamos ahora al Salmo. Salmo capítulo 37. Nos dice algo importante, hermano, porque esto de dar a conocer al Señor por medio de nuestras obras es sumamente importante. Nuestras obras tienen que respaldar nuestras palabras. Y esto de nuestras obras, hermanos, también hay dos partes en ello, que la palabra del Señor nos dice a nosotros en Salmo 37, en el verso 27. Salmo 37, verso 27, el Señor nos dice a nosotros de esta forma. Escuche bien lo que el salmista dice aquí. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. ¿Cómo hemos de dar ese testimonio? ¿Cómo hemos de respaldar nuestras palabras? Primero que todo, apártate del mal. Amén. Apártate del mal. Y la iglesia entiende lo que es mal, ¿no es así, hermano? Apártate del mal. Si nosotros vemos a Pablo hablando a los filipenses, él le dice, pues, vivan como hijos de luz, ya no salen en tinieblas. Odio, hipocresía, enemistades, borracheras, y habla de orgías, habla de truanerías, habla de vicios. Hermanos, ya no somos hijos de las tinieblas. Y cuando Pedro le escribe a estos hermanos expatriados, les dice algo importante. Capítulo 4, verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido como agrada a los gentiles. Basta ya aquel tiempo, hermanos. Eso éramos antes. Pero ahora en Cristo somos algo diferente. Somos su pueblo especial. Vivamos como su pueblo especial. Vivamos como su pueblo especial. No solamente hablemos del Señor, vivamos lo que estamos hablando de Él, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Apártate del mal. Saquemos de nosotros todas esas cosas que vivíamos antes. Porque somos, ¿qué, hermanos, en el Señor? Nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Obedeciendo la ley de Dios, hermanos, la vida cambia. La vida del ser humano cambia. Nosotros vivimos mejor cuando vivimos para Cristo. Pablo decía algo importante. Para mí, el vivir es Cristo. Todavía no vamos a hablar del morir es ganancia. Pero para mí el vivir es Cristo. Cuando está hablando Pablo del vivir es Cristo, ¿de qué está hablando aquí? Pues del vivir, hermanos, de lo que hago en mi diario vivir, en el trabajo, en los negocios, en la escuela, en todo momento. Todas mis vivencias son para darle honra y gloria a aquel que me libró de las tinieblas a su luz admirable. Todo. Desde el levantarme hasta el acostarme. Esto es Cristo para mí. Esto es Cristo para mí. Entonces, nuestras palabras van a respaldar nuestros hechos al apartarnos del mal. Pero no te quedes con ese vacío, Juan, porque al sacar nuestros malos hábitos, ¿qué es lo que sucede, hermano? Se queda un vacío en nosotros, ¿no es así? Llénalo de buenas obras. Llénalo de buenas obras. ¿Para qué, hermanos? ¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 6, verso 15? Dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y se va a llevar la gloria? Nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. Y eso, hermanos, necesitamos llenar nuestro ser de la voluntad de Dios y aplicarlo en nuestro diario vivir. La Biblia nos enseña, hermanos, de las buenas obras que usted y yo tenemos que aplicar. Me dijo el hermano que no tenía mucho tiempo y no quiero ser apedreado esta mañana. Le voy a hablar un momentito solamente de esto. La palabra de nuestro Dios nos habla a nosotros de
de las buenas obras. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Esto hay en tu mente. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que hay en nuestra mente al rato va a ser acciones. Al rato van a ser acciones en nuestra vida. Vamos a vivir lo que nosotros pensamos en estos momentos. Y dará honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Dará honra y gloria a aquel. Y así estaremos cumpliendo el compromiso con nuestro Padre Celestial. Estaremos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz. Verbalmente, pero también con nuestros hechos. Tenemos bastante que hablar en esto, hermanos, porque esto es el diario vivir de nosotros, pero el tiempo se nos está terminando. Y espero que esta lección nos ayude. Es palabra de nuestro Dios. El consejo de nuestro Dios ha sido dado este día. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Gloria al Señor, hermano. Espero que nos ayude verdaderamente. La honra y la gloria siempre sea para el Padre Celestial. Gracias por la atención. El Señor les bendiga. Amén.